Muy bien, buenos días para todos. Espero estén bien. Díganme aquí si me logran escuchar, porfa. Así empiezo de una vez con la clase para no atrasarnos más con el examen. Muy bien, Alex, sí le escuchamos bien. Muy bien, entonces voy a empezar de una vez con la clase. Así, mientras más luego termine, más luego empiezan también con el examen y tienen más tiempo para empezar. Entonces, esta presentación pues es parte de lo que estábamos viendo la última clase, o sea, es lo mismo, solo que aquí le puse otros colores y todo para que sea un poquito diferente, pero es la continuación de donde nosotros nos quedamos en la clase de hematología. Entonces nosotros habíamos visto toda la eritropoyesis, que es la maduración que sufren pues todos los eritrocitos desde que se empiezan a formar hasta que ya son las versiones ya adultas y las versiones entonces ya funcionales. Y a eso se refiere. Entonces nosotros estábamos viendo todo eso. Ahora vamos a ver un poquito de la morfología y la estructura. Y vamos entonces a empezar a ver todo esto. Entonces ya empezamos a hablar de la membrana eritrocitaria. La membrana eritrocitaria tiene la capacidad, por así decirlo, de realizar todas las funciones que requiere el eritrocito. Si se recuerdan en lo que habíamos nosotros estado hablando en la clase pasada, habíamos mencionado de que el eritrocito como tal ya no podía, eh, o ya mejor dicho, ya no tenía el resto de sus organelas por lo mismo de que tenía que expulsarlas para poder darle chance al eritrocito en primer lugar de que se llenara con hemoglobina y segundo para que tuviera la facilidad de doblarse y desdoblarse para el intercambio gaseoso. Entonces, eh, la membrana del eritrocito previamente es, por así decirlo, como que el único organelo que le queda. Entonces, este adquiere la capacidad de realizar todas las funciones necesarias para que el eritrocito sobreviva. Em, Aquí es donde el eritrocito o la célula empieza a la formación de energía, que aquí nosotros lo conocemos con adenosintrifosfato o ATP, que esa es su abreviación. Entonces, la membrana es la encargada de generar la energía para el eritrocito, porque como les digo, no hay más organelas, entonces hay que ver cómo es que se empieza a generar todo la energía, todo lo necesario también para sobrevivir, el alimento y todo eso. Entonces, la membrana es la que se encarga de dar el traspaso de nutrientes, energía, respiración, todo lo que una célula hace prácticamente, la membrana es lo que lo hace aquí en el eritrocito ya maduro. Cuando nosotros miramos al microscopio la membrana del eritrocito, nosotros vemos de que es como que tuviera tres láminas, por así decirlo, o tres capas. Y tiene alrededor de 40% de lípidos, 25% de proteínas y 8% de carbohidratos. Es de eso que está conformada la membrana del eritrocito, que prácticamente es la misma composición de la que están formadas el resto de membranas. Solo que aquí, como les digo, ya va un poquito más especializado por no tener organelas. Está formado como una matriz de doble de fosfolípidos, como cualquier otra membrana. Tiene proteínas incrustadas ahí, algunas son específicas y algunos están ubicados de forma estratégica en la membrana para desempeñar una función especial. La interacción entre estos componentes contribuye a la estructura y la fluidez de la membrana. El que estén dispuestos de esa manera, el que estén colocados en ese sitio, le aseguran al eritrocito que le dan forma y funcionabilidad. Si estuvieran colocados en otro espacio, que sea un poquito al lado de donde debe de ser, pierden su función. Entonces, esa es la capacidad que tiene ya
la membrana. Cualquier variación que nosotros veamos puede alterar las funciones de la membrana y puede provocar entonces hasta la muerte temprana. Como ya hemos visto nosotros el proceso de apoptosis, que es cuando la célula muere en el tiempo programado, no llega a suceder cuando la membrana está dañada, porque como les repito, es la fábrica, es la que hace las funciones del eritrocito. Entonces aquí aparece ya una lista de funciones fisiológicas principales de la membrana de los eritrocitos. Número 1, dice que mantiene la capacidad de deformación celular para mantener el equilibrio osmótico entre el plasma y el citoplasma de la célula. El que sea así ¿cómo se llama? De maleable, por así decirlo, la membrana, le otorga la facilidad de deformación a la célula, que es lo que hemos estado viendo hablando. El desdoblarse le ayuda mucho para atravesar los espacios vasculares. También ayuda al equilibrio osmótico entre el plasma y el citoplasma, que esto se refiere más que nada a que dependiendo qué tanta sustancia hay afuera, así tiene que haber adentro para estar regulada la célula. De lo contrario, puede sufrir diferentes deformaciones. Entonces, la capacidad de regulación de las sustancias o compuestos químicos que están en el exterior de la célula se ven regulados por la membrana. Entonces, esa es la función, mantener el equilibrio entre la parte externa y la parte interna de la célula. Número 2, actúa como sostén para los antígenos de superficie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí están todas las partes que ustedes van a estar viendo en el curso de banco de sangre. ¿Por qué? Porque aquí están todas las estructuras que aquí se analizan. Todo lo que nosotros vamos a estar viendo, las proteínas, todos los antígenos, todos los anticuerpos que vamos a estar viendo cómo actúan sobre el eritrocito, son en estas regiones, en las partes de los antígenos donde vienen y hacen su acción. Entonces, de estas proteínas prácticamente es que va a depender qué tipo de sangre es la que yo tengo y la que ustedes tienen. Y va a ir variando, por eso es que hay diferentes tipos de sangre. Entonces, la membrana es la que permite que hayan antígenos en la superficie del eritrocito. Y eso es lo que ustedes van a ir buscando en el banco de sangre. Número 3, favorece el transporte de iones celulares esenciales y gases. Como les repito, la alimentación del eritrocito se va a dar por la membrana. Y esa se va a encargar el transporte de iones celulares para que éste sobreviva. Este esquema que está presentado aquí en la pantalla es un pequeño resumen de cómo es que está conformada ya la membrana de la célula. No es tan importante que veamos de una vez como tal la estructura en sí de qué es cada una de las cosas, pero vamos a describirlas un poquito para tener idea. Entonces vamos a ver la composición de la membrana eritrocitaria, de qué está hecho o qué partes tiene. Tiene capa lipídica o capa de lípidos. Está conformada por dos partes interrelacionadas, o sea que quiere decir que tiene dos láminas o dos capas, pero que en realidad funcionan como una misma. La bicapa externa de lípidos con proteínas integrales incrustadas en ella y el esqueleto de proteínas de membrana subyacente. Entonces, si nos damos cuenta, tiene una parte externa donde están las proteínas integrales que están ahí metidas y un esqueleto de proteínas como tal en la membrana que está en la parte más interna. La porción lipídica insoluble de la membrana actúa como una barrera para separar las diferentes concentraciones de iones y metabolitos del interior del eritrocito de su membrana y del ambiente externo y el plasma sanguíneo. Entonces, cuando nosotros aquí leemos porción lipídica insoluble, se refiere a que cuando ustedes, no sé si han visto, pero ustedes traten de meterle agua a un vaso o a un recipiente que contenga aceite. El aceite no se va a mezclar con el agua.
¿Qué quiere decir esto? No es soluble, o sea, no se va a diluir en el agua, por así decirlo. Se mantiene compacto, no se mezclan. Entonces, eso es lo que hace también la membrana. Tiene partes o regiones en las que, digamos, el agua no va a poder actuar por la parte de los lípidos. Y esa es la función en realidad, proteger el resto de sustancias que van atravesando esa capa, para que la parte líquida no diluya todo lo que se está introduciendo. También está la porción proteica de la membrana, que es la responsable del tamaño, la estructura y la capacidad de deformación del eritrocito. Entonces, los lípidos son los que se encargan del transporte de sustancias, mientras que las proteínas le confieren estructura y capacidad de deformación al eritrocito. También le dan el tamaño. Entonces, esa es la función de los componentes. En la membrana se encuentran las bombas y los canales para el movimiento de iones y otros materiales materiales para que ingresen en el eritrocito y para que estén en el plasma sanguíneo. Entonces, las bombas son proteínas ya más especializadas o proteínas compuestas, que quiere decir que se unieron varias proteínas para formar el camino o el puente para que por ahí puedan atravesar sustancias del exterior al interior del eritrocito. Que hay diferentes tipos de bombas, entonces igual dependiendo de la función que vayan a realizar. En la membrana también van a actuar varias proteínas como receptores, antígenos de eritrocitos y enzimas. Entonces, cada proteína va a trabajar de diferente manera y tienen diferentes funciones. La bicapa lipídica externa constituye el 50% de la membrana de los eritrocitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente la mitad de la membrana está formada por lípidos. Y esa es la conformación. Varios fosfolípidos conforman una bicapa lipídica. Entonces, al grupo de fosfolípidos, aquí ya se le nombra bicapa lipídica. Y estos entonces conforman la capa ya más externa de la membrana. Y dependiendo de dónde es que estén localizados, son llamados de diferente forma y cada uno está localizado en diferente región. Fosfatidilcolina y esfingomielina se localizan en la capa externa y el fosfatidilletanolamina y fosfatidilglicerina están en la capa interna. Esos son los fosfolípidos de los cuales está conformado la capa lipídica o la bicapa lipídica de la membrana del eritrocito. Los glucolípidos también se localizan y ubican por completo en la mitad externa de la bicapa. Los carbohidratos se extienden hacia la fase acuosa, o sea, a la parte ya más interna del eritrocito. Y estos transportan varios antígenos eritrocitarios importantes como el A, B, el H y el P, que igual eso ustedes lo van a ver ya un poco más detallado en su clase de banco de sangre, pero para que vayan teniendo también ya relación con el tema, es aquí donde ya se empiezan a incrustar todos los antígenos importantes para la detección de los tipos de sangre y sus variaciones. Tenemos entonces las proteínas de membrana, en donde nosotros sabemos entonces ahora que la bicapa de lípidos de la membrana está unida a un esqueleto de proteínas de membrana que contiene de 10 a 12 proteínas mayores y muchas proteínas menores. Entonces, como yo les decía, la bicapa lipídica es la parte más externa del eritrocito y en la parte un poquito más interna ya están las proteínas. Y es aquí donde nosotros ya encontramos de que está conformado por 10 a 12 proteínas mayores y muchas proteínas menores.
Las proteínas de membrana se clasifican como integrales o periféricas. Las integrales penetran por completo y atraviesan la bicapa de lípidos y pueden interactuar con el área lipídica hidrófoba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que hay unas proteínas de que sí atraviesan por completo la bicapa lipídica y ya se localizan y llegan a la parte externa del eritrocito. Está en mayor contacto con las sustancias. La parte lipídica hidrófoba quiere decir de que la parte de lípidos, por decirlo así, la parte de lípidos que le temen al agua, o sea, que no se llevan bien con el agua, se repelen. Entonces, como no puede ingresar agua ahí, es necesario de que actúen proteínas para proteger también la estructura de la membrana. Entonces, estas proteínas que atraviesan por completo toda la membrana, la función es esa, ayudar y colaborar en el transporte de sustancias. Entre las proteínas integrales se incluyen las glucoforinas del tipo A, B, C y D, que son ricas en carbohidratos. Estas proteínas les otorgan al eritrocito su carga negativa mediante el ácido siálico de membrana y aportan receptores de membrana y antígenos eritrocitarios. Las proteínas 3 también es integral, funciona como proteína de transporte o de intercambio de iones y forma un canal anión en la membrana. La proteína 3 es el nombre que se le da a una proteína que está en la membrana del eritrocito. Y si se dan cuenta, pues todas las proteínas que se están mencionando, la función es ayudar en el transporte de sustancias del interior al exterior o viceversa. Entonces, esa es la función como tal de las proteínas también en la ayuda al transporte de sustancias. La banda 3, que es otra proteína, también puede ser un lugar clave de fijación del citoesqueleto. Si ustedes se recuerdan, y deben de recordarlo, cuando nosotros hablamos de citoesqueleto nos estamos refiriendo a las bases o los soportes que poseen las células para su estructura. Entonces aquí la proteína, la banda 3, es clave en la fijación del citoesqueleto, o sea, ayuda en la formación de toda la estructura y en especial de la membrana eritrocitaria. Mantiene unida a la membrana entre la capa de lípidos y las proteínas. También puede fijar hemoglobina y algunas enzimas a la membrana. Las proteínas periféricas interactúan con proteínas o lípidos en la superficie de la membrana, pero no penetra el área de la bicapa. Entonces, nosotros ya vimos las proteínas integrales, que son las que atraviesan por completo la membrana. Ahora estamos viendo las proteínas periféricas, que estas no atraviesan toda la membrana o no atraviesan toda el área de la bicapa de lípidos. Se quedan a medio camino, ya no lo atraviesan por completo. Y revisten la superficie interna de la membrana e interactúan para formar un esqueleto de membrana o citoesqueleto. Entonces, como yo les decía, y como habíamos visto en diapositivas anteriores, todas las proteínas se van a encargar de ayudar a darle la estructura al eritrocito. Entonces, con esto queda un poquito más explicado la función que tienen las proteínas como tal dentro de la estructura de la membrana. Entre las proteínas fibrosas se encuentran 5 proteínas mayores. Dentro de las más sobresalientes que nosotros vemos en la estructura del eritrocito encontramos a la espectrina, a la actina, proteína anserina y gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Estas son las 5 proteínas mayores que nosotros vemos y que son más reconocibles, por así decirlo, o que más estudian en relación a la estructura de la membrana.
Ya de ahí hablamos de la destrucción eritrocitaria. ¿Y por qué de la destrucción? Porque si ya hemos hablado nosotros del nacimiento, también tenemos que hablar nosotros de la destrucción. Todo nacimiento también conlleva a una muerte, y es lo que hemos hablado también con anterioridad. El eritrocito que participa en la disociación del oxígeno durante su vida circulatoria comienza a envejecer, como nosotros también, así también nuestras células van envejeciendo. Entonces, cuando dice aquí la palabra disociación del oxígeno, se hace el transporte, es el acarrear el oxígeno hacia los órganos. Eh, con tanto realizar el trabajo, pues igual llega el momento en el que tiene que morir. La muerte como tal de los eritrocitos se trata de una secuencia de actividades iniciada por la disminución de la generación de ATP. Y si ustedes se recuerdan, yo les expliqué que el ATP es la energía de las células para poder seguir trabajando. Entonces, si ya no hay energía, obviamente van a empezar a decaer. Entonces empieza a haber disminución del ATP por parte de la vía glucolítica no oxidativa, que es la que genera la mayor cantidad de energía dentro de la célula, y al no haber energía, pues como ya hemos visto, comienzan a desfallecer. Las cantidades menores de colesterol y fosfolípidos producen la pérdida de la permeabilidad selectiva con aumento de sodio y pérdida de potasio, que a su vez produce una disminución gradual de la relación entre la superficie y el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empieza a haber ya falta de energía, también empieza a haber cantidades menores de colesterol y fosfolípidos. Y ustedes, como hemos visto, deben saber bien de que entonces si se pierden colesteroles y fosfolípidos, que son las sustancias que conforman la membrana, entonces va a haber pérdida de la permeabilidad selectiva. O sea que va a empezar a atravesar toda sustancia la membrana. No va a haber aquello de que voy a escoger esta sustancia o voy a escoger esta otra para alimentarme, para ingresarla porque la célula lo necesita, sino que entonces ahora empieza a atravesarlo todo. Ya no hay aquello de que empieza y empieza a seleccionar qué es lo que quiere, sino que empieza a ingresar todo de manera descontrolada. Entre el ejemplo está el aumento del sodio y la pérdida de potasio, que como les había dicho, la mayor función de la membrana también era mantener la misma cantidad de sustancias que están en el exterior con la del interior para que no haya destrucción del eritrocito. Pero a esto se refiere la última frase que aquí se produce, que aquí se menciona, que a su vez produce una disminución gradual de la relación entre la superficie y el volumen. O sea que ya no sabe ni siquiera qué está pasando, ya ve de que en el interior de su célula hay mucha cantidad de ciertas sustancias a comparación del exterior y no lo va a liberar porque ya no está funcionando la membrana, todo ya se le está colando. O a la inversa, si ve de que en el exterior hay muchas sustancias y en el interior de su célula hay pocas, no va a poder tampoco seleccionar las que son necesarias, entonces va a empezar a deformarse. En término morfológico, el disco eritrocitario se hace esferoidal, o sea que como ya perdió todas sus funciones, ya no es un disco como tal, sino ya se forma una esfera. La membrana acumula inmunoglobulina G, que es un anticuerpo, en su superficie que le impide continuar con su función. O sea, estos de una vez vienen, lo marcan y le dicen, bueno, hasta aquí llegaste, muchas gracias por tu trabajo, ya no es necesario, ya estás muy viejito, y ahí se termina. Entonces, le empiezan a dar señales ya del resto de células para decirle de que ya su trabajo ha terminado. En el interior, la metahemoglobina reductasa cesa su actividad y se produce acumulación de metahemoglobina, una forma no funcional del hierro. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante también cómo es que está conformada la hemoglobina, pero la metahemoglobina como tal es una forma de la hemoglobina en donde el hierro no es funcional.
o sea que no podría ayudar en el transporte de oxígeno, porque el hierro es el encargado de hacerlo. Y al no estar conformado adecuadamente la hemoglobina, pues no va a hacer bien su trabajo. Todas las actividades metabólicas del eritrocito se interrumpen en forma gradual, va bajando poco a poco. Y es ahí donde entonces ya se produce la apoptosis como nosotros ya hemos visto. Ese es el proceso de forma resumida de cómo es que la célula se destruye o deja de hacer sus funciones. Ahora vamos a ver el metabolismo de la hemoglobina. Porque ya hablamos de la célula y la membrana, pero en su interior es donde sucede y empieza a formarse toda la magia del eritrocito. Entonces, como estructura, la molécula de la hemoglobina es una proteína conjugada. ¿Qué quiere decir que es una proteína conjugada? O sea, que está formada por proteínas, o sea, partes de aminoácidos, y una sustancia que no es una proteína, que no tiene aminoácidos, que en este caso las globinas son la parte de proteica de la hemoglobina, y la parte que no es de aminoácidos ya viene siendo la parte del hierro. Entonces eso es una proteína conjugada, una proteína que tiene algo más que no es una proteína, que no tiene aminoácidos, para lograr hacer su función. La hemoglobina fue la primera proteína cuya estructura se describió mediante cromatografía por rayos X. O sea, fue la primera que se logró estudiar mediante los rayos X. Cada molécula está compuesta por 4 grupos hemo y 2 pares de cadenas diferentes de polipéptidos. Cuando nosotros aquí hablamos de polipéptidos, son una estructura inferior a, a las proteínas, o sea que hace falta otro poquito, otros cuantos aminoácidos para que llegue a conformarse ya a dar el nombre ya de proteína. Entonces, aquí ya la cantidad que hay de proteínas ya empieza a ser ya cada vez más y más grande, y ya empieza a formar diferentes tipos de cadenas. Entonces ya se empieza a conformar una estructura ya más grande. Entonces, la hemoglobina es un componente principal de los eritrocitos. Si no tuviera hemoglobina, no podría realizar su función. Simplemente no serviría para nada. Su concentración en ellos es alrededor de 34 gramos por decilitro. Eso es, digamos, la cantidad promedio que debería de tener de hemoglobina en el interior de cada eritrocito. Como tal, la hemoglobina es un pigmento rojo con un peso molecular de 68.000 daltons y actúa como vehículo para el transporte del oxígeno en el organismo. Esa es la función como tal de la hemoglobina. Los glóbulos rojos contienen cientos de moléculas de hemoglobina que transportan el oxígeno. Y el oxígeno se fija al grupo hemo en la molécula de la hemoglobina. No se va a unir en la parte proteica, sino se va a unir en la parte del grupo hemo, que el grupo hemo está conformado por el hierro, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Y está aquí. La estructura hemo es un anillo de átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno denominado protoporfirina 9, con un átomo de hierro en estado ferroso en el cual está unido. Y entonces, cuando el hierro está unido a la protoporfirina 9, se llama ferroprotoporfirina. Cuando la protoporfirina 9 no tiene hierro, solo se llama protoporfirina 9. Cuando ya está adherido el hierro en estado ferroso, se llama ferroprotoporfirina. Entonces, como tal, la protoporfirina 9 es carbono, hidrógeno y nitrógeno. Esa es la base de este grupo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún aminoácido, no hay una parte de proteína, por eso es una proteína conjugada, el grupo hemo,
porque aquí entonces la hemoglobina, perdón, porque está conformada por las globinas y el grupo hemo, que ahora ustedes ya saben de que está hecho por carbono, hidrógeno y nitrógeno, y cuando ya está adherido el hierro en estado ferroso ya se llama ferroprotoporfirina. Cada grupo hemo se ubica en un área de la cadena de polipéptidos cerca de la superficie de la molécula de la hemoglobina. O sea, hay un sitio también especial en el cual se va a unir la ferroprotoporfirina o el grupo hemo. El componente hemo puede combinarse de forma reversible con una molécula de oxígeno. ¿Qué pasaría si no se puede unir o combinar de forma reversible el grupo hemo con el oxígeno? Simple, no podría realizar su función. No serviría de nada. Porque, o sea, sí atrapa y lleva el oxígeno, pero no lo puede entregar. Entonces sería un transporte ineficiente, no serviría para nada. Entonces, por eso es que tiene que ser de forma reversible que este se puede unir al oxígeno para poder recibirlo y entregarlo. El grupo hemo también le da el color rojo a la sangre. Y aquí es donde nosotros encontramos ya la estructura del grupo hemo. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí y con la química que ustedes llevaron, ustedes saben muy bien de que aquí están conformados y aquí se describe con los átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno, y tenemos entonces en la parte del centro de este grupo hemo el hierro en estado ferroso. Entonces nosotros aquí en parte naranja vemos al hierro, en azul vemos el nitrógeno y en gris vemos el carbono, en blanco vemos nosotros el hidrógeno y hasta nosotros ahí es donde nosotros logramos identificar las estructuras y cómo está distribuido como tal o cómo está conformado o estructurado el grupo hemo. Entonces, si nosotros le quitamos esta parte naranja a esta estructura, se llama protoporfirina 9. Y con esto, con el hierro aquí, se llama ferroprotoporfirina. Ahora hablamos de la globina, que es la parte proteica de la hemoglobina. Y este presenta dos pares de cadenas de polipéptidos. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta dos pares, o sea, está conformado en total prácticamente por 4 partes, solo que está conformado de dos pares de cadenas de polipéptidos. Y estas se forman por 141 a 146 aminoácidos cada una. O sea, cada glóbulo que tiene aquí está conformado por esa cantidad de aminoácidos. Las variaciones en las secuencias de aminoácidos dan orígenes a diferentes tipos de cadenas de polipéptidos. Como ustedes deben de saber, y si no, pues igual se los explico, una proteína tiene una secuencia específica de aminoácidos, o sea, va a tener un manchote, por así decirlo, para saber qué aminoácido va uno detrás del otro para formar cierta proteína. Cuando le hace falta un aminoácido a esa cadenita, ya es otra proteína como tal, ya es diferente. Entonces, con el hecho de que aquí tenga diferentes secuencias de aminoácidos, dan orígenes a diferentes globinas, por así decirlo. Entonces, así es como se van formando las diferentes globinas. Y nosotros podemos ver aquí en la imagen de que tenemos a la globina alfa 1, a la globina alfa 2, a la globina beta 1 y a la globina beta 2. Que aquí están representados las alfa de color rosado y las beta en color naranja. Y aquí tenemos entonces una estructura tridimensional de la hemoglobina. Y si ustedes se pueden dar cuenta, está conformado por hélices y por rectas, por así explicarlo. Porque necesita también ser igual que el eritrocito, necesita ser flexible, necesita de esa capacidad, porque si el eritrocito también se contrae y se desdobla, la hemoglobina tiene que hacer lo mismo para atravesar, tienen que
adquirir esa habilidad. Ya como molécula completa, la hemoglobina, hablamos de que las cadenas de globina son curvas para formar una hendidura en la parte hemo. O sea que le hacen ahí como que su nidito para que pueda ingresar. El grupo hemo se encuentra suspendido entre las hélices E y F de la cadena de polipéptidos. Las hélices E y F es la región, o es el nombre que se le da a la región en donde viene el grupo hemo a unirse a la globina. Entonces esas son las regiones donde se viene a unir. El átomo de hierro que se encuentra en el centro del anillo de la protoporfirina 9 forma una unión con F8, que es la región F8. Esta región F8 es donde está el aminoácido llamado histidina, y es la histidina que está de forma proximal. Entonces, y por medio del oxígeno ligado, está en la región E7, histidina distal. Entonces, ya de manera más específica, aquí está detallado en sí en qué región es donde se une ya el grupo hemo a la globina, porque habíamos visto aquí que dice en la hélice E y F, pero en qué región específica es en F8 y E7, que son las regiones donde, digamos, nosotros ubicamos a los diferentes tipos de aminoácidos, y así vamos nosotros nombrando para saber en qué región va adhiriéndose cada una de las estructuras. Entonces, esto se los explico porque es necesario tener el conocimiento y saber dónde es que están adheridos. Pero al momento de realizar como tal todos los exámenes en el laboratorio, pues nosotros igual no utilizamos tanto esto, pero es necesario que se comprenda para entender también del por qué pueden haber complicaciones en ciertos exámenes. Los aminoácidos que están ahí en la hendidura, o sea, donde llega a unirse el grupo hemo, son hidrófobos, o sea, no son afines al agua. Y cada cadena contiene un grupo hemo con hierro posicionado entre dos radicales de histidina. O sea, la histidina, como ya hemos visto en F8 y E7, pues es el aminoácido donde llega a unirse el grupo hemo. Pero estos aminoácidos son hidrófobos, o sea, no son compatibles con el agua, y por eso es que tienen que estar en la parte interna de la hélice de aminoácidos para que no haya ningún problema, porque así, al estar en la parte interna de la proteína, no le va a llegar el agua, por así decirlo. Entonces no va a permitir que se disocie ya el hierro y el grupo hemo de la globina. Los aminoácidos que están en la parte exterior de la proteína son hidrófilos, o sea, son afines al agua, soportan estar con el agua, lo que hace que la molécula sea hidrosoluble, o sea, tiene que también tener la capacidad de ser hidrosoluble en la proteína por los ambientes acuosos donde se mantiene. Entonces necesita esa capacidad en el exterior, pero también necesita la capacidad hidrófoba en el interior para que se mantengan todas sus estructuras unidas. La organización de la molécula como tal también colabora para que el hierro se mantenga en estado ferroso. Por eso es importante de que tampoco llegue el agua a la parte interna de la hemoglobina, para que se mantenga en estado ferroso el hierro, si no, también pierde su capacidad de trabajar. La molécula completa de hemoglobina es esférica. Posee 4 grupos hemo unidos a 4 cadenas de polipéptidos y puede portar hasta 4 moléculas de oxígeno. Entonces, cada hemoglobina contiene 4 grupos hemos unidos en sus polipéptidos. Por eso es que tiene diferentes, y por eso es que tiene 4 lóbulos la globina. Lo que yo les decía, el alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esos 4 glóbulos, en cada uno de ellos va a haber un grupo hemo. Entonces, si hay 4 globinas, van a haber 4 grupos hemo, y ahí es donde pueden transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Esa es la explicación.
Vamos a dejarlo por aquí para que empecemos de una vez con el examen, para que tengan otro poquito más de tiempo. Entonces, así, pues igual, pueden ustedes